Doctor Hanna, aquí hay una confusión con la, Estamos en el aire. con la administración pública, y es que el jefe de la Policía Nacional, que ahora es director, el director tiene más poder que el secretario de Interior, que es el jefe. El director de aduana, todo el mundo lo prefiere a ser el ministro de Hacienda. Eso mismo está pasando ahora en salud pública, que el director de hospitales tiene un área que cubre mayor que el propio ministro. Le damos la bienvenida al amigo Nelson Rodríguez Simonegro, director del Servicio Nacional de Salud. Doctor, gracias por estar con nosotros. Yo no estoy seguro si cuando los que concibieron la Ley General de Salud y determinaron que a los 10 años después de instalado el sistema, las hospitales y clínicas del sistema de salud pública debían pasar a manos privadas o debían pasar a un Servicio Nacional de Salud. Lo del Servicio Nacional de Salud parece que fue un parto reciente. Yo no estaba en ese parto. ¿Cómo es, doctor? La ley la ley general del Sistema de Seguridad Social, que 10 años después de instalado el sistema, los hospitales de salud pública debían pasar a otra institución, a manos privadas como en Puerto Rico, por ejemplo. Doctor, pero esa pregunta, ¿quién tiene que hacerla? ¿Él a usted? Cuando ustedes concibieron eso, ¿era para que pasara ahí? Le estoy diciendo yo a él que yo no estoy seguro de si eso estaba en la ley o si eso fue un invento reciente para descargar al Ministerio de Salud. Porque tú descargas al Ministerio de Salud, pero tú no le aumentas el presupuesto al Servicio Nacional. Tú lo cargas en vez de descargar. Entonces yo no entiendo cuál es la jugada. Y tú hablas de poderes. ¿Qué poderes tiene? ¿Cuántos hospitales pasaron del Seguro Social? 16, 20, con 4 policlínicas y eso. 20, no, sí, como unas 26 policlínicas y una cantidad de consultorios, pero la ley habla de la 8701 del Sistema de Seguridad Social, habla de los hospitales del Seguro Social deben pasar a conformar la red única pública. Y de salud pública. Claro, lo de salud pública en la ley 4201 pues habla del tema de la separación de funciones, claro, y de crear una instancia que gestione todo el sistema asistencial. Estamos hablando de todos los hospitales, desde la unidad de atención primaria hasta el hospital más complejo. Es decir, que eso estaba establecido en la ley. ¿El presupuesto sigue siendo el mismo? No, es decir, lo primero, el presupuesto está separado. Es decir, el Ministerio de Salud Pública tiene su propio presupuesto y el Servicio Nacional de Salud tiene su propio presupuesto. El primero solamente como rectoría. Como rectoría, encargado de todo lo que es salud colectiva, los programas prioritarios de salud, el tema de control, regulación, políticas, el tema de la garantía de la calidad a través de la habilitación. Es decir, hoy en día ustedes ven que el rol del Ministerio de Salud Pública se hace más visible con respecto de regulación, el tema de cerrar establecimientos que no cumplan con los estándares mínimos de calidad, también tiene que autorizarlo. Atención primaria, las policlínicas pasaron a ser atención primaria, la del Seguro Social pasaron a ser atención primaria. Bueno, están en el nivel de atención primaria. Siempre han sido atención primaria. Sí, pero si de hecho la están tratando como tal. Bueno, nosotros estamos en un proceso de análisis de esas policlínicas, igual que de los hospitales. Estamos en un proceso de reconversión de algunos establecimientos de salud. Por ejemplo, el Hospital Peña Gómez de Mao, Valverde, lo hemos convertido en el hospital materno. Es decir, le sacamos al Hospital Luis L. Bogar todo lo que tiene que ver con el área de ginecobstetricia y vamos a hacer un hospital de la mujer, el Hospital de la Mujer Francisco Peña Gómez. Rodríguez, mire, le queremos decir algo. Usted hasta en su discurso ha dejado saber esto, y nosotros queremos que los comunistas tenían algo que eran hacia autocrítica. Mire, el meterle todos esos hospitales junto al SENASA, al Servicio Nacional de Salud. No es SENASA, no. No es SENASA, pero es Servicio Nacional de Salud. Sí, la misma sigla. Ok. La otra es de los 50 hospitales inconclusos. ¿Usted no cree que la palabra emergencia le cabe bien a la salud pública en este momento? Por lo menos al Servicio Nacional de Salud. No, porque es que lo que usted está cargando no es un fraycito. Realmente el proceso de remodelación dilatado, realmente y sí he hablado mucho sobre la pertinencia o no de haber intervenido todos esos hospitales de manera simultánea.
he dicho, la intención fue buena, los resultados no han sido buenos. Por múltiples razones, eso ha trastornado todo el sistema asistencial, tanto para las personas que laboran en los hospitales como la gente que demanda servicio. Doctor, ¿no sería más barato tumbar esa estructura vieja y hacer hospitales nuevos ahí? ¿En cuáles casos? En muchos de esos casos, en la mayoría de esos casos de hospitales del interior muy deteriorados, con servicio eléctrico malísimo. Mira qué pasó en el Padre Villini. Se invirtieron 100 millones de pesos en el Padre Villini, 1.000 millones. Y doctor, el sistema pero en el cercado hay una unidad que han inaugurado y en Pedernales, que yo no sé quién la va a atender, de tan moderna que es. Y no la han nombrado los médicos, que es lo peor. Porque no están, doctor. No porque no le han nombrado. Es decir, hay dificultades en captar médicos especialistas que vayan a esos sitios lejanos. Entonces, ¿qué es lo que se está produciendo? La generación de una serie de incentivos para estimular a que vayan. Y además, el médico joven no se da cuenta de que el futuro de ellos está en los pueblos, no está en la capital. La capital está sobrepoblada de médicos en sentido general. Aquí posiblemente en la capital, sobre el 20 o el 30% de los médicos que tenemos. Necesitamos especialistas en los pueblos. Desde el punto de vista personal, su futuro está en los pueblos. Ahora, desde el punto de vista de las responsabilidades del Servicio Nacional de Salud, desde el punto de vista público, está en generar las condiciones apropiadas para que esos médicos puedan irse a esos sitios. Pero usted tiene esto, doctor, ¿qué está haciendo? República Dominicana gradúa más médicos de los que pueden insertarse en el mercado laboral. Claro, porque hay que tirar. Ayer él habló de eliminar la pasantía. Una visión integral de todo el tema de recursos humanos en el área de la salud. Nosotros posiblemente necesitamos 500, 600 médicos por año. En los 2 últimos años se han graduado, por lo menos que han demandado la pasantía médica, 2.600 médicos por año, sin contar los que se van sin hacer la pasantía. ¿A dónde van a trabajar? Es decir, hay una desvinculación de las universidades con el mercado laboral. Y yo digo, las universidades se están convirtiendo en ese aspecto en una industria de frustración de profesionales jóvenes porque no tienen mercado, ni lo van a tener. Entonces hay que regular todo eso de manera integral. Yo planteo el tema de la pasantía. La pasantía ya es algo, digamos, que cumplió su... ¿Y qué usted le pone en vez de la pasantía? Bueno, ahí surge el tema del examen único de competencia. Es decir, si no hace pasantía, ¿cómo se le da el S4? El médico del área de la salud es el único que tiene que hacer una pasantía. Ni lo hace el bioanalista, ni lo hace el farmacéutico, ni el psicólogo, ni el odontólogo. Nadie hace pasantía, solamente el médico. Ni el abogado. Nadie. Entonces, ¿cuál era el objetivo de la pasantía en su momento? Pues asegurar que fueran médicos al área rural. Hoy hay tantos médicos que no hay ningún problema. Doctor, el origen de la pasantía era devolverle al Estado en el momento que la UAS nos graduaba gratis lo que el Estado invertía en uno. Ese era un año de trabajo, pero ya eso desapareció. Pero fíjese que no solamente el Estado invierte en médicos, sino en todo el que se gradúa en las diferentes profesiones, y las otras no tenían pasantía. Lo que sí era que no habían médicos en el área rural. Tú hablabas de mejorar la calidad del graduando, que es una cosa muy importante. La calidad, escúchame. Del médico graduado a nivel de las universidades. No, desde luego. Pero, por ejemplo, aquí ninguna universidad te da tecnología de la información y de la comunicación. Claro. Un médico se gradúa y si no tiene un aparatico, nadie se lo enseñó. En Estados Unidos tú no puedes ejercer si no está bien en computadora. Esa es una de las dificultades. Por ejemplo, y además, no es lo mismo usted como profesor de generaciones, no es lo mismo impartir docencia en una aula con 15 o 20 estudiantes que tener 100. ¿Usted sabe cuántos estudiantes de medicina actualmente tiene la UAS? 18,000. De medicina. Si usted le suma lo que tiene las otras universidades, fácilmente estamos hablando de 23,000 o 25,000 estudiando medicina. Ese artículo es un tema fuerte. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros hemos propuesto? Yo no estoy de acuerdo con la forma en que se plantea el tema del examen único de competencia, que es después que una persona se gradúa y que cumple con todos los requisitos de la universidad, del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, entonces ya titulado, darle un examen, y si pasa el examen, entonces se le da su certificación. Y el que no pasa el examen, quedó en el limbo, ¿qué pasó con ese individuo? Va a manejar carro público, va a trabajar inmigración en la aduana, inglés. Bueno, otra cosa. Entonces, la propuesta nuestra es que en vez de un examen se les dé 2 exámenes, pero en el momento la diferencia. Usted conoce que medicina tiene la premédica
Y para pasar a las materias clínicas, pues tiene que haber aprobado, ¿verdad?, esas materias básicas, anatomía, histología, embriología, todas esas cosas. Ahí se le da un examen para pasar a la parte clínica. Tiene que pasar ese examen. Si no, puede tener otras opciones de tomar el examen. De lo contrario, puede derivarse a otra de las profesiones dentro del área de la salud. Y el segundo examen, para entrar al internado, tiene que haber, es el requisito, haber pasado toda la materia. Entonces aquí le doy el examen para entrar al internado. ¿Y no se le debe dar un examen para entrar a la universidad? Bueno, ya eso, yo creo que cada día hay que aumentar, digamos, los criterios en términos de competencia de ese estudiante para entrar. Y se quitó. No, se hacen pruebas nacionales de bachiller. Se hacen pruebas nacionales. Pasaron ahora esta semana pasada. Por ejemplo, la Pucamaima aumenta el índice, es decir, el que hace para entrar a la carrera de medicina tiene que tener ya de 4, 2.8 mínimo, si no, no entra. Sí. Es decir, que aumentan el nivel de dificultad, digámosle así, para poder entrar. Estamos cogiendo el rábano por las hojas. Tú eres muy importante, demasiado importante para nosotros hablar de la carrera de medicina. Vamos a hablar de la salud del pueblo. Bien. Aquí el doctor Jacín enarboló un lema de que el estado de salud no tiene precio, pero tiene un costo. Así. Y ese costo constitucionalmente lo tiene que cargar necesariamente el gobierno. Sin presupuesto no hay forma de tú resolver ese problema. Sin dinero no se puede. Es indudable que el sector salud, el sistema de salud necesita mayor inversión. Vamos a darle un bajadero al gobierno, vamos a proponerle que lo suba a 2.5 este año, a 3 el año que viene, a 3.5. La propuesta que hemos hecho es que se incremente en 0.5% del PIB por año, de modo que al cabo del cuatrenio tengamos un 4%. O 5, es decir, estamos hablando de alrededor de 15 a 16 mil millones de pesos adicionales por año. Ahora, tiene que haber una buena planificación para que eso no se vaya por el sumidero. Para que no pase como en educación. Desde luego, es decir, hay que utilizar con inteligencia esos recursos. Nosotros tenemos que desarrollar aquí y fortalecer el famoso primer nivel de atención. Pero que tanto usted como el doctor Hanna, no es que han evadido el tema, pero quizás por mi ignorancia, y él me acusa de repetir mucho, es que yo entiendo que cada día que haya más afiliados a la seguridad social, ese presupuesto es menos necesario. En parte. ¿Por en qué, parte doctor? Tienes razón. Primero porque tú llamas hoy y dices, ¿cómo está el dólar? A 47. ¿Qué hace el importador? Copago. No, dice, bueno, dentro de 10 días va a estar en 48, entonces lo pone en 50. Y todo lo que llegó ese día termina elevando el costo de la vida. Porque yo entendía que mientras Chanel dé más servicio, tú necesitas menos dinero. Mire qué ocurre, usted tiene razón. Es decir, el sistema está diseñado para que el financiamiento de la parte asistencial vaya a través de la seguridad social. Ese es un proceso. Ahora, ahí hay muchas cosas que reajustar. Es decir, usted tiene las administradoras de riesgo de salud. El hecho de usted tener administradoras de riesgo de salud con fines de renta es un problema, en el sentido de que su objetivo es buscar mayor ganancia. Y en ese sentido, en ese proceso, hay muchos problemas. Si usted coge, por ejemplo, a la DIDA y busca todas las informaciones de la queja de los usuarios y de la obstrucción que existe para el acceso a servicios, para el acceso a medicamentos. Por ejemplo, usted hablaba de la ley. Esa ley habla en términos de medicamentos, de que en todo momento, durante todo el año, las ARS cubren un 70% de los medicamentos y el paciente cubre un 30%. Al final, ¿en qué derivó eso? Hasta hace 2 años, el paciente nada más tenía 3,000 pesos. Luego ahora se subió a 8,000. Pero un paciente que tenga una enfermedad crónica no transmisible es el tratamiento posiblemente de 2 meses. Nelson, el problema no está en la ARS, el problema ni siquiera en la CISARIL, el problema está en el Consejo. Mira lo que hizo el Consejo de la Seguridad Social. Los pensionados por riesgos laborales les subió la pensión. Y los que están pensionados por enfermedades no relacionadas con riesgos laborales. Pero es que el Consejo... Entonces el Consejo no sirve, el Consejo no funciona. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya la capacidad de observación por parte de 3 gobiernos, el tema del área de los trabajadores y del área de los empleadores, no permite que pase nada ahí. Yo duré 3 años en el Consejo de la Seguridad Social representando al Ministerio de Salud Pública. Ahí no pasa nada, sobre todo
en términos generales, con la oposición del sector empleador. Sí, pero el asunto, doctor, es que yo era un creyente de que el intermediarismo de las ARS era mucho. Y ahora me doy cuenta de que aquí hay pacientes que le consumen más a la ARS de lo que la ARS recibe. Bueno, pero es que se llama administración de riesgo de salud. Es decir, así como hay uno que consume, hay cantidad que no consume nada. Es decir, hay una compensación. Y lo peor, es decir, el 90% de los dominicanos no conoce sus derechos en seguridad. Desde luego. Bueno, en un momento se estaba discutiendo la posibilidad de que el dinero que se quedaba en términos del riesgo laboral en la administradora de riesgo laboral, eso va por 70.000 millones, que era un exceso, que se había calculado mal, y nosotros hacíamos esta pregunta. Primero, ¿cuántos de los trabajadores conocen sus derechos? Segundo, de esos que lo conocen, ¿cuántos lo reclaman? Tercero, de los que reclaman, ¿cuánto le dan y qué por ciento le dan? De modo que hay mucho terreno por donde cubrir para decirme a mí que ese dinero sobra. Nada más hay que mirarse en el espejo de los trabajadores del CEA, bagazo de humanos que todavía no consiguen 3,000 pesos mensuales para vivir. Entonces, en 20 años, todos esos trabajadores van a estar en la misma situación. Una vez recuerdo que estábamos discutiendo ahí la posibilidad de que personas que tenían una enfermedad terminal y que pertenecían a capitalización individual, pues ese dinero se le diera a esa persona que ya estaba en una... Se aprobó. Yo fui de los que trabajé esa parte. Claro. Pero en un momento determinado, pues estaban pidiendo demasiadas exigencias para demostrar que ese paciente está en una condición terminal. Porque podría haber fraude. Digo, pero ven acá, señores. ¿Y de qué que se trata? Ese dinero es de esa persona. Ese dinero es de esa persona. Eso más los intereses que genera. Claro, entonces, bueno, al final... incluyeron hasta los que viven fuera, si demuestran que son inmigrantes legales. No, claro, yo trabajé en esa resolución en el tiempo, pero con muchos escollos, en el sentido de que bueno, pero ¿y si hacen fraude? Entonces, vamos a enfocar el problema como está. Primero, el Consejo Nacional de Seguridad Social tiene que convertirse en una entidad funcional. Tú no puedes estar vetando. Mira, los empleadores van con una noticia que dice no, antes de discutirlo. Bueno, usted sabe que podría mejorar. Ahí lo que están son representantes de los diferentes sectores que integran el Consejo de la Seguridad Social. Pero profesionales en decir no, si estuvieran los titulares, las cosas fluyeran más. Cuando usted tiene representantes, por ejemplo, del sector empleador, que van a esa reunión previamente estudiando esa agenda con una posición sobre la discusión, se generan situaciones diversas que hay que tomar decisiones ahí. ¿Y qué termina? Bueno, nosotros no tenemos instrucciones para cambiar nuestra posición. Y se levanta. Ahí terminó la sesión. Y no la puede presentar otra vez. Ahí terminó la sesión. O se va a una comisión, se discute y se llega a un acuerdo en la comisión. Posteriormente, cuando ya está en el pleno del Consejo, entonces vienen con una posición diferente. Es decir, eso es una cuello de... No hay una institución en este país más auditada que las ARS. De hecho, las ARS tienen que publicar todos los años, supervisadas por la CISARIL, en los periódicos de circulación local, sus beneficios y o sus pérdidas. Bueno, entonces, la cápita hay que indexarla también. Bueno, lo que pasa es que se ha indexado la cápita. Pero usted hablaba ahorita de los honorarios médicos bajos. Permanecen durante, 10 años, 12 años igual. Sí. Ahí se aumentó la cápita en varias ocasiones para tomar en cuenta el incremento o indexación de esos honorarios. ¿Y qué resultó? Nunca se llevó a cabo. Nunca a la ARS le aumentaron los honorarios. Pero hay una resolución del Consejo que hace eso. Claro, hay un comité de salario que tiene funciona. De honorario que tiene que reunirse e indexar. Es decir, aquí nada más se indexa a un lado, no se indexa todo. Ese es un problema. Blue Cross y Blue Shield tienen un consejo que incluye médicos, cirujanos, pediatras, ginecólogos, además del personal que trabaja en administración y indexación, y deciden entonces qué es lo correcto en relación a los ingresos. Porque tampoco tú puedes tirar la ARS a quebrar. No, porque imposible. Si quiebra la ARS horizontalmente, quiebra el sistema de salud. Claro, estamos de acuerdo, pero hay que buscar ese equilibrio donde le permita tener
Utilizar el índice de precio al consumidor todos los años. Sí. Dice la cápita tiene que aumentar un 2.4, 3.2, lo que sea el índice. Sí, pero así tiene que aumentarle también a los proveedores, que no se da eso. Es decir, se indexan lo de la ARS, mas no se indexan a los proveedores. Es el tema. Es decir, las ARS entonces tienen que indexarle a los proveedores, tanto a los médicos como a las clínicas. Es decir, tiene que es una cadena, nada más se da en un solo sentido. Hay que indexar arriba para que chorree, para que corra abajo. Lo que pasa es que eso es como el crecimiento económico de un país, que si se espera usted diga que se derrame, no se derrama, hay que inducir el derrame mediante acciones. Con el presupuesto. No se derrama nada. Es decir, eso es lo que tiene el país mucho más desigual. La Estrategia Nacional de Desarrollo, que se enarboló como bandera de trabajo y de lucha del PLD hace 8 años. ¿En qué está eso en cuanto a salud? Bueno, la planificación dentro del sector salud tiene como base, o uno de los elementos fundamentales, es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Es el plan decenal, es el plan plurianual. En definitiva, hay una serie de herramientas que son fundamentales. Y en este caso particular también la oferta de gobierno del presidente Danilo Medina. Es decir, lo que él ofertó en el ámbito de la salud también se toma en cuenta para esa planificación. Luego de usted planificar a poner en acción mediante un plan operativo anual y que se ejecute, es como dice el tema ese, no es lo mismo pintar una paloma que poner el pico y que coma. Es decir, eso implica pues dinero. Cada una de esas cosas tiene que tener una expresión presupuestaria. Usted no hace nada con tenerlo en el papel si no tiene la asignación presupuestaria. ¿Cuántos médicos se pensionaron en el 1.667 médicos. ¿Cuántos médicos se han nombrado? Bueno, de esos 1.667 médicos, el 48% hace tiempo que no estaba en los hospitales, estaba en su casa o por enfermedad o por vejez. Del otro 52%, una parte importante, no despreciable, iba a veces. De modo que nosotros hemos identificado que existe la necesidad de reponer a el 30% más o menos de esos médicos. 480. Ahora bien, déjeme decirle algo, con el tema de los hospitales del Seguro Social y el tema de en no pocas áreas personal redundante, entonces ahora estamos redistribuyendo primero ese personal. Por ejemplo, el Gautier tiene 22 cardiólogos, el Gautier tiene 36 odontólogos y necesita 8. Entonces ahora estamos redistribuyendo ese personal para dimensionar realmente lo que necesitamos. ¿Cuántos médicos tiene el Servicio Nacional de Salud hoy? Hoy tiene alrededor de unos 15.000 médicos. ¿Cuántos necesitaría para cubrir el territorio nacional? Bueno, primero hay que hacer esa redistribución, primero hay que corregir una serie de distorsiones. ¿Y después faltarían? Es posible que nosotros necesitemos, primero, nosotros necesitamos duplicar el número de unidades de atención primaria. Tenemos 1.747 y se necesitan otras tantas. De modo que se necesitarían ese equipo médico solamente para eso. En segundo lugar, en este proceso de remodelación de esos hospitales quedan en unas condiciones que el sector privado no puede competir con ellos, desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de tecnología y desde el punto de vista del recurso humano. Cuando estén constituidos, cuando estén terminados, equipados. Cuando estén terminados. Es decir, si usted toma esos hospitales que se han terminado, lamentablemente son los hospitales pequeños, área fronteriza, en Santiago, en San Francisco, se han terminado. Esos hospitales realmente quedan en unas condiciones. Eso implica que se aumentan los servicios y demanda mayor recurso. Miren, doctor, yo creo que el doctor Hanna y usted mismo han hablado de administración hospitalaria, claro. Es decir, que no es el médico el que necesariamente, inclusive se ha creado el administrador de salud y muchos médicos se han preparado. Yo creo que ustedes terminemos con usted habló de redistribución. Eso fue una palabra suave, porque usted y yo sabemos que aquí hay hospitales, aquí en la capital, que tienen 10 odontólogos y quizá uno vaya de vez en cuando a cobrar. Bueno, yo lo que le quiero decir es lo siguiente, iatrogenia es el daño que un médico le puede producir a un paciente tratando de curarlo. A través de su procedimiento. A través de su tratamiento. Pero hay otra cosa. En los problemas de salud, siendo
bueno con los colegas, ¿qué por ciento de problemas de salud usted se la da? No hay iatrogenia, no. A que el médico no está actualizado, no trabaja lo que tiene que trabajar, aunque diga que no gana poco. ¿Qué por ciento usted le dan al médico como elemento que limita la buena calidad de la salud en República Dominicana? Mira, entre iatrogenia y mala práctica es mucho. Hay un sendero, porque en la iatrogenia el médico actúa de buena fe y las cosas salieron mal. Sí. En mala práctica, donde hay negligencia, abandono, falta de actualización. O económico. Entonces son dos cosas diferentes y eso varían los números. Sí, pero el elemento, doctor, déjeme decirle, nosotros, por ejemplo, en el tema de estudio de mortalidad materna, que nosotros toda la muerte materna la analizamos y vemos el nivel de evitabilidad que tenía esa muerte. Eso es una ley. Sí. Entonces, ahí nosotros encontramos que el 56% de esas muertes son atribuibles directamente al recurso humano, al médico, abandono, o por mala práctica o por negligencia. El 56%. Mira, un ex secretario de Salud Pública narró su nacimiento en San Juan de la Maguana. Le pusieron una soga a la doña y la fueron apretando hasta que el niño salió por abajo. Sí, el niño nació, pero ella murió. Y te digo, aquí ha muerto gente que le ha hecho el parto, el chofer de la ambulancia. Sí, pero yo le voy a decir, doctor, aquí la prensa a veces no conoce el problema y dice, 18 niños se mueren un fin de semana en el Robert Reed y votan a todo el mundo en el Robert Reed. 14 niños se mueren. Eso no es nuevo. Los niños se mueren en los hospitales y un fin de semana donde paren 100 mujeres diarias, son 300 mujeres que paren en una maternidad como la Altagracia. Entonces, esos 4 niños, esos 14, esos 11 niños, son la frecuencia normal de los niños que mueren esa semana y que a lo mejor los sepultan en un solo día. Mire lo que ocurre. Pero va a haber certificado de función de esos niños, doctor. El mismo día, doctor. ¿Qué dice el certificado de función? Pero ahí está bastante claro. Fíjense, en la maternidad La Altagracia mueren diarios de 2 a 3 niños, diario, todos los días. Igual que en el Robert Reed. El Robert Reed fallece en el año alrededor de 1,000 pacientes. ¿Cuál es la mortalidad? ¿4%? No. De nacidos vivos. De los 100,000 nacidos vivos, ¿cuántos mueren? No, la muerte infantil aquí está en el 26 por nacido. Eso súbele algo. Eso es el número del PLD, eso no es verdad. 26 por 10,000. Por 1,000 nacidos vivos. 2.6%. Por mil nacidos vivos. 2.6%. Sí. Son 4, doctor, que nacen, que mueren, de cada 100. Pero esos son déjeme decir, yo me he caracterizado por no decir lo que no es. Es decir, yo no tengo que ver con eso. Yo digo lo que es, y no importa lo que pase. Y yo manejo las estadísticas. ¿Qué ocurrió en ese hospital que ha habido esa laraca? Primero, para el presidente del colegio médico dice que yo fui un irresponsable, porque que en apenas 5 minutos yo di una respuesta de cuáles fueron las causas de eso. Ellos hablan a las 9 de la mañana, yo hago una rueda de prensa a las 5 de la tarde. Yo me he pasado los últimos 10 años de mi vida en el sector salud, analizando situaciones. Por demás soy pediatra, de modo que conozco perfectamente eso. Nosotros fuimos al área perinatal. Déjeme decirle una cosa. Cuando usted tiene un incremento de muerte en un área perinatal, de muerte evitable, ¿qué puede ocurrir ahí? Sepsis. En primer lugar, que haya un brote de una bacteria. Eso puede ocurrir hasta en Estados Unidos. En cualquier país desarrollado, en un momento determinado, hay una nosocomial y se lleva 5, 6, 7, 10, 15 niños hasta que se detecta que es una bacteria que hay ahí. En segundo lugar, usted tuvo problemas de oxígeno. La mayoría de esos niños prematuros necesitan oxígeno. Si hay problemas de oxígeno, hay aumento de esa morbimortalidad. En tercer lugar, usted tiene carencia de algún tipo de insumo, por ejemplo, surfactante, que es lo que permite que el niño que desarrolle una membrana hialina, el pulmón se expanda. ¿A algún otro de insumo falta? Bueno, pues en el área perinatal de la maternidad no está intervenida. Eso se inauguró en el 2012, hace apenas
4 años, 5 años. Esa área perinatal es la mejor área perinatal que tiene el país, público y privado. Segundo, te faltan incubadoras. Ahí hay 60 incubadoras más 3 espacios para manejar esos niños. De modo que si no hace falta nada de eso para atender a esos niños y hay un incremento de muerte evitable, ¿a quién es atribuible esa muerte? ¿A incompetencia del recurso humano que hay ahí? Entonces, ¿qué resulta? En esa unidad perinatal hay nombrado 49 perinatólogos, pero además de eso hay 43 residentes de perinatología. Estamos hablando de un médico por cada incubadora. Un médico por cada incubadora. Entonces, ¿qué se dio en un momento determinado? La maternidad tuvo unos niños que fallecieron ahí que no le pertenecían, porque ¿qué ocurrió? En el proceso de remodelación de la maternidad de Los Minas se intervino el área perinatal. Entonces, toda mujer que tenía menos de 34 semanas de gestación se trasladó a la maternidad, porque allá no existían las condiciones para atender al niño prematuro. Entonces, eso influyó en que se incrementara, no porque la muerte era evitable, sino cuáles son las dos condiciones principales para muerte infantil, sobre todo neonatal. El 80% de nuestra muerte infantil es neonatal. ¿Y cuáles influyen? La prematuridad. Ahí había niños, se calcula que la prematuridad es extrema cuando tiene menos de 28 semanas. De los que se ingresaron habían 16, pero menos de 32 semanas habían 29. Es decir, todavía ahora mismo en la maternidad hay una cantidad de niños con prematuridad extrema y con bajo peso, que son los dos factores principales para esa mortalidad. Pero dentro de esos muertos habían 3 niños con malformaciones, uno con un síndrome una malformación con mielomeningocele y problema cerebral. Otro niño que tenía un labio leporino para dar hendido y la madre era sífilis positiva, es decir, que ese niño tenía posiblemente una sífilis congénita. Después, ¿qué desarrollan los otros niños? Por la prematuridad, hemorragia intracraneal, hemorragia pulmonar y habían 3 casos de sepsis. De modo que eso es lo que se da en una área perinatal. Eso fue lo que ocurrió ahí. Lo lamentable es que aquí se sacrificó un ministro, un secretario de Estado de Salud Pública, porque se le murieron 11 en un fin de semana. Freddy Hidalgo, ¿no fue eso? Y una directora. También. Bien, doctor, vamos a darle las gracias y le queremos confesar que no lo envidiamos ni un poquito en ese cargo. Bueno, en estos cargos se coge lo bueno y lo malo. No, es que ahí no hay bueno. Bueno. Ahora mismo el sistema... Lo bueno es la oportunidad que nosotros tenemos para mejorar el sistema. Yo creo que al final de... Mire, y no es solamente de este gobierno. No, tú se lo puedes agregar... nadie se preocupó más para salud que el gobierno de Hipólito Mejía, pero hay un problema. Cuando el gobierno de Hipólito Mejía colapsó el sistema asistencial en la República Dominicana. Muy bien. Incluso yo era diputado y sometí una instancia para que hubiera una derivación de fondos de otra área más importante al área de la salud. Sí, pero ahí colapsó totalmente. Porque el igual problema, que ahora, colapsó también. Lo que pasa es que el colapso de ahora tiene que ver con el tema de la intervención de los hospitales. Lo que quiero decir es, tanto en los dos casos, porque no he querido establecer un tratado de colapso, sino de que lo que nosotros queremos decir es lo siguiente: todos los presidentes se preocupan por la salud, pero no entienden el problema. El presidente Medina va al Morgan y ve ese desastre, eso va. ¿Qué hizo? Lo que dice el doctor Jane, de barata esto, porque ese hospital tiene 150 años. No, que es más caro reconstruirlo que hacerlo. Entonces, eso es algo que lo repite, por eso es que hay 50 en reparación, porque también hay unos señores que no hemos tratado y que un día vamos a hacerlo, que es el suplidor, doctor. Bueno, en el caso nuestro se acabó allá lo que es compra directa. Todo el que vaya, y siempre van, hay que licitar. Pero yo vengo, si hay licitaciones, pero tú sabes cómo es la cosa. Usted y quiere. Directores comprando, doctor, directores comprando. Bueno, todo eso entra en un tema de la regulación que debe haber. Por eso yo tengo un comportamiento, y lo he expresado, en términos del famoso hospital autogestionario. Es decir, la descentralización sin control es el caos. Bueno. Nos vemos, doctor Nelson Rodríguez y Monegro. Pues darte suerte y oraciones también para él. Sí, para él también. Necesita. Gracias, doctor. Muy bien, gracias a ustedes.